El día de hoy vamos a hablar conceptos básicos de seguridad operacional. El término de seguridad operacional es conocido como SMS, el sistema de gestión de la seguridad operacional, sería la traducción. A nivel internacional, pues ya lo hemos platicado, los accidentes en función de la estadística son propiciados actualmente por el factor humano. Entonces nosotros debemos de tener como operadores aéreos un sistema de seguridad de gestión operacional. O sea, debemos de saber administrar esos accidentes. Entonces, por naturaleza el ser humano pues tiene la tendencia a cometer errores. Entonces hay que identificar esos procedimientos, esos factores que alteran en la producción del propio ser humano y que generan esos errores y hasta cierto punto nos ponen de manera vulnerable en zona de riesgo. Las generalidades del sistema de gestión de seguridad. Entonces, el objetivo como tal del SMS, básicamente en esta presentación queremos generar esos conocimientos básicos. Que es el SMS? Es el sistema de gestión de seguridad operacional. El objetivo es concientizar al personal sobre la importancia de la propia participación e identificación del mismo sistema y la generación de los reportes y peligros para la seguridad operacional. ¿Cómo vamos a gestionar esos peligros? Pues primeramente identificándolos. ¿Y cómo los vamos a identificar? A través de la cultura del reporte. Entonces, en todas las aerolíneas manejan aplicaciones o manejan un sistema de reportes de seguridad. Si el día de hoy yo llegué como piloto y me subo al avión y verifico que no tienen los elementos básicos, en este caso no aparece el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, pues genero ese reporte de seguridad y me apego a mis procedimientos. ¿Y qué dice el procedimiento? Que si no tenemos el certificado de aeronavegabilidad, el avión no puede salir. Entonces el avión va a salir hasta que me traigan ese certificado de aeronavegabilidad y que lo tenga aquí impreso a bordo de la propia aeronave. Eso es apegarse a los procedimientos. Eso es apegarse a la participación conjunta, en este caso generando esos reportes para garantizar la propia seguridad. A través de estos reportes pues se va a analizar, vamos a gestionar el riesgo de entrar en ciertos peligros. El SMS es un sistema que administra o que busca identificar los peligros durante todas las actividades. En este caso ponemos específicamente de mantenimiento de aeronaves, pero en realidad es para todas las actividades. Es gestionar los peligros que se enfrenta el piloto, los peligros que se enfrenta la sobrecargo, los peligros que se enfrenta el oficial de operaciones, los peligros que se enfrenta el controlador aéreo, los peligros que se encuentra el mecánico en aviación, todo el personal involucrado en la propia operación. Entonces el SMS ayuda a identificar esos peligros y mitigar el riesgo, gestionar los riesgos y establecer acciones para controlar las consecuencias. Si nosotros ya identificamos que de forma constante se les olvida poner el certificado de aeronavegabilidad, ¿en qué riesgo estamos? Estamos en el riesgo que verdaderamente la aeronave no tenga certificado de aeronavegabilidad y que no esté lista para ser operada. En dado caso, fallan algunos sistemas que hasta cierto punto generan vulnerabilidad en la operación de la misma aeronave. El SMS busca verificar la efectividad de las acciones. O sea, si ya identificamos que de forma constante estamos en riesgo, pues hay que generar qué tan efectivos son las acciones correctivas. A ver, deben de monitorear, se debe de tener personal que cada vez que el avión salga del hangar supervise que debe de llevar a bordo la aeronave su certificado de aeronavegabilidad, por dar un ejemplo. Entonces se debe de verificar la efectividad de las propias acciones correctivas. ¿Qué busca el SMS? Fomentar una cultura de seguridad operacional en la propia empresa.
genera esa cultura. Recordemos, la cultura es en beneficio de la propia sociedad. Entonces, en el aspecto humano te ayuda a cambiar tu forma de pensar. En este caso, desde el momento que tú estás en tu propia casa, cuando te metes a bañar, te metes sin chanclas, ya estás atentando contra tu propia seguridad. Entonces la cultura de seguridad la debes de traer en todo momento. La cultura de seguridad la debes de adoptar desde el momento que ya eres estudiante, para que al momento que te integres al mundo laboral ya adquieras esos principios esenciales que te ayudarán a garantizar la propia seguridad. El SMS va a prevenir los incidentes y los accidentes en aviación. Incidentes, pérdidas materiales; accidentes, pérdidas materiales y pérdidas humanas. Básicamente no queremos que entrar en una situación no deseada que nos produzca un accidente que nos lleve a una pérdida humana. Conceptos que vamos a encontrar dentro del SMS. Vamos a tener la seguridad operacional. La seguridad operacional como concepto nos maneja, es el estado en el que el riesgo de las lesiones o las personas o daños a los equipos se reduce y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. Debemos de garantizar que no entremos a una zona de inseguridad. Debemos de mantener un mínimo estable donde garanticemos la propia operación de la misma aeronave. Accidente: todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas relacionadas con la misma operación de una aeronave, ya sea pasajeros, los mecánicos, los pilotos, que se ocasionen daños a roturas estructurales de la propia aeronave, y que desaparezca, en este caso, la misma aeronave en un lugar inaccesible. Eso es un accidente. Entonces, tener una pérdida de una aeronave o tener una pérdida, en este caso, humana. ¿Qué personal humano? Pues en este caso los pasajeros, los pilotos, las sobrecargos, los mecánicos, etcétera, etcétera. El incidente es un suceso relacionado con la utilización de una aeronave que no llega a ser un accidente que afecte o que pueda afectar a la seguridad de las operaciones. Podemos dañar la misma aeronave, se puede dañar el tren de aterrizaje, es un incidente, hay una pérdida material, pero no hay pérdidas humanas. Entonces es la pequeña diferencia entre incidente y accidente. Lo hemos visto en los reporteros, ¿no? Tenemos un incidente sobre Avenida Zaragoza, tenemos 2 atropellados. Sí, adelante. Adelante. ¿Puedo poner la otra diapositiva? Es que estoy anotando. Claro que sí. Gracias. Entonces, escuchamos a los reporteros, que dicen, tenemos un incidente sobre Avenida Zaragoza. 2 muertos están sobre el asfalto. Entonces, eso ya es un accidente, ya tienes una pérdida humana. Entonces, incidente es solamente una pérdida material. Accidente implica los 2 conceptos: pérdidas materiales y pérdidas humanas. Hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta? Yo, profe. Adelante. En este caso, por ejemplo, el manual de operaciones, ese no se baja del avión, ¿no? Todos los manuales deben de ir a bordo del avión. Debe de ir el manual de operaciones, el manual de mantenimiento, el manual de el FCOM, Flight Crew Operation Manual. ¿Qué otro manual tenemos? La lista de equipo mínimo, el CDL. Todos los manuales deben de ir a bordo de la aeronave. Eso dice la ley. La ley dice que ahora puedes hacer uso de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Que a bordo del avión tú vas a utilizar el software donde vas a sacar esa información. Los aviones utilizan lo que es una fly computer, una computadora de vuelo. Entonces, en la computadora de vuelo pueden cargar toda esta información. Esta información viene directamente de los propios manuales. Hagan de cuenta que lo cargan ahí y ya lo traen. Y por otra parte, también los pilotos, dice la ley,
que los pilotos, las sobrecargos, todo el personal técnico aeronáutico debe de tener sus manuales y los debe de actualizar. Cuando tú entres a la aerolínea vas a tener el manual general de mantenimiento y tu obligación es tenerlo actualizado. Antiguamente los manuales los deben de tener, en este caso, cada personal, porque cuando llega un inspector te va a decir, a ver, ¿dónde está tu manual general de operaciones? ¿Dónde está tu manual general de mantenimiento? Y lo debes de tener. Sí. Ok, gracias. Debes de tener los manuales actualizados. Entonces lo que hacen es, utilizan iPad. Entonces ya actualmente a los mecánicos les dicen, ¿sabes qué? En vez de que te impriman los manuales y que cada rato te estén mandando las nuevas hojas actualizadas, te doy un iPad. En el iPad pues ya está cargada toda la información de todos los manuales en una biblioteca electrónica y simplemente tu obligación es sincronizarte al sistema de, en este caso, de la empresa, y al sincronizarte pues básicamente se van a actualizar por sí solos los propios manuales. Entonces los debes de traer a bordo por ley, de una forma o de otra. Entonces, bueno, en este caso, como comenta que si se sube el piloto y no está el manual arriba en el avión, no puede volar. Exactamente. O sea, lo que voy es de que bajan esos manuales, o ¿qué pasa ahí? No, se sube al avión y él debe de traer su juego de manuales y debe de verificar que la información esté cargada a bordo. Por ejemplo, nos pasó, en ocasiones los pilotos, además de traer sus manuales, deben de traer sus cartas. En ocasiones los pilotos volaban a un nuevo destino y no traían las cartas. Entonces, a veces tenían que hacer sus aproximaciones sin las cartas. Y eso es peligroso porque las cartas te familiarizan en el aeropuerto donde vas a utilizar las cartas de los propios aeropuertos. Entonces, parte de los procedimientos de seguridad es que ellos verifiquen que traen esa información. Si ellos no traen información, con todo derecho el piloto te puede decir, yo no puedo salir hasta que me traigas ese manual y lo tenga a bordo. Si la aerolínea está autorizada a utilizar iPads, pues solamente con el iPad ya despega y no hay problema. Pero si la aerolínea no está autorizada a usar los medios electrónicos como el iPad, pues los debe de llevar impresos y deben de estar ahí a bordo del avión. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Maestro. Yo, profe. Adelante. ¿Sucede o tienen algún castigo, algo así, los pilotos que no llevan esos manuales o las cartas? Sí, se generan multas. En este caso es como cuando tú sales con tu carro. Si no traes la licencia de conducir y tu tarjeta de circulación, si de repente te detiene la policía y no lo traes, pues te generan esa multa, esa infracción. Es lo mismo. Si el piloto llega y no tiene el certificado de aeronavegabilidad, puede ser sujeto a una multa. Entonces, además de la multa, pues él también corre peligro, porque si no tiene el certificado de aeronavegabilidad, él no garantiza que el avión esté listo para operar. Entonces, pasa lo mismo como cuando sales con tu carro, de repente llegan los federales y te detienen, y pasa lo mismo en los aeropuertos. De repente llega el inspector verificador, que es un inspector, llega y ¿sabe qué? Permítame sus documentos. Entonces ya le dice, a ver, ¿dónde está el certificado de navegabilidad? Permítame su licencia, permítame su examen médico, y ya verifican. Si no lo traen, entonces la empresa se hace acreedora a una sanción. Y no pasa así que nada más llegan al aeropuerto. En ocasiones le dicen, ¿sabes qué? Yo estoy comisionado a irme volando en tu vuelo de ida y de regreso y voy a ir monitoreando todas tus actividades porque soy un inspector verificador. Entonces llegan los inspectores verificadores de la Agencia Federal de Aviación Civil, y si ellos ven que no traen cierta información, se hacen acreedores a multas. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Son muy caras esas multas? Sí, son caras, son multas muy caras. Entonces también son hallazgos. Esos hallazgos al final de cuentas
generan ciertas certificaciones. Por ejemplo, además de que te cobran una cantidad económica, ya te ponen un tachecito en tu expediente. Entonces, conforme vayas acumulando tachecitos en tu expediente, te van a, cuando te hagan una verificación internacional, esos hallazgos pueden impedir que te certifiques. Por ejemplo, hay una certificación internacional, vamos a tener en este caso nuestra autoridad aeronáutica en México, que es la Agencia Federal de Aviación Civil. Ella es la que otorga los permisos de aeronavegabilidad, ella es la que otorga las licencias de pilotos, las licencias de mecánicos, las licencias de operaciones, las licencias de sobrecargos, pero también hay un ente internacional. Por ejemplo, si yo estoy en, vamos a decir, un ejemplo, yo vuelo en Delta, entonces Delta pues vuela a México, vuela a Buenos Aires, vuela a Europa, vuela a Asia. Para poder entrar a esos destinos internacionales yo tengo que cumplir un estándar internacional, que es una certificación internacional. Para esto pues hay una autoridad internacional, la autoridad es de transportistas aéreos internacionales, la conocida como la IATA, la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos. Entonces la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos llega a México y le dicen, llega en este caso en el ejemplo que estamos dando, llega a Estados Unidos, le dice, a ver Delta, quiero verificar todos tus procedimientos. Aquí veo que ya vino la FAA y que anduviste volando sin licencia, que anduviste volando sin certificados de aeronavegabilidad. Entonces, debido a eso, yo no te voy a otorgar mi certificado de la IATA. El certificado de la IATA es conocido como el certificado IOSA. Entonces, ustedes se preguntarán, hay aerolíneas que solamente vuelan en el ámbito nacional, hay aerolíneas que vuelan en el ámbito internacional. Entonces, aquellas aerolíneas que pues no pueden volar en el aspecto internacional es porque no tienen esos certificados internacionales, que es como el certificado de la IOSA. Entonces, por ejemplo, ahorita a las aerolíneas de bajo costo y algunas aerolíneas como Viva Aerobús no se apegan a los certificados de la IOSA, porque la IOSA, además de otorgar certificado de garantía de seguridad, también te otorga un listado de precios y costos de boletos ya estandarizados, en los cuales tú también te debes de hacer responsables hasta cierto punto en ciertas garantías hacia el pasajero. Eso significa que la IOSA hace cumplir la IATA hace cumplir a través del certificado de la IOSA a las aerolíneas, para que en dado caso de que un pasajero no llegue a su vuelo a la hora que tenía que salir, le ayude a conseguir un siguiente vuelo y lo proteja con una módica penalización, o en dado caso de que el avión se desvíe a un aeropuerto alterno y tenga que necesidad, en este caso la aerolínea, de pagarle hospedaje y pagarle alimentos al propio pasajero. Las aerolíneas de bajo costo no manejan ese concepto. Si tú no llegaste a la hora que tenías que llegar, lo siento, perdiste tu oportunidad y tu poquito costo que pagaste por tu concepto de boleto pues ya se perdió. Entonces la IOSA otorga ese certificado de cierta protección y hasta cierto punto pues garantiza la propia seguridad a los propios pasajeros. Si tú no cumples con la IOSA, pues prácticamente no vas a poder navegar a ciertos destinos internacionales. ¿Alguna otra duda o sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, perfecto, claro. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profe, Adelante. y en este caso, por ejemplo, el inspector verificador, ¿qué es lo que estudia para llegar a hacer eso? O ya estando adentro en el aeropuerto Básicamente, pues especializa. el inspector verificador de la Agencia Federal de Aviación Civil, pues lógicamente en teoría debe de tener cierta experiencia. Entonces, es un área de oportunidad que ustedes hasta cierto punto pudieran llegar a tener. O sea, si al paso del tiempo, ustedes ya después de que cumplan cierta edad y ya no puedan ser contratados en una empresa, pueden llegar a ser inspectores verificadores porque ya obtuvieron cierta experiencia. Por ejemplo, ahorita hay inspectores verificadores que son pilotos jubilados, hay inspectores verificadores que son mecánicos jubilados,
hay inspectores verificadores, la gran mayoría que son ingenieros aeronáuticos. En este caso, en el aspecto de ingenieros aeronáuticos, sí conozco que no solamente son ingenieros que tienen experiencia, sino también son ingenieros recién egresados de la universidad, que son contratados. Entonces contratan a gente, en este caso si cumples el perfil de ingeniero, gente sin experiencia y gente con experiencia, pero de preferencia con experiencia, porque son los que van a monitorear toda esta información en teoría. Entonces básicamente, si solamente tienes una carrera técnica, lo que se requieren es un poco de experiencia. Entonces ahorita es una gama de posibilidades que ustedes pudieran tener, porque no solamente tenemos inspectores verificadores en el ámbito de aviación. Entonces ahora, actualmente, hace un año se llamaba la Dirección General de Aeronáutica Civil, ya cambió su nombre a Agencia Federal de Aviación Civil. Cambió de ese nombre a este otro nombre porque ahora quiere atender otros aspectos. Antiguamente solamente se dedicaba a la aviación y ahora quiere atender los aspectos de aeronáutica. Por ejemplo, mandar inspectores verificadores que monitoreen el proceso de manufactura de una empresa constructora de partes de aeronaves, empresas constructoras de aviones que se están generando en este caso en México. Entonces los inspectores verificadores puede ser cualquier personal técnico aeronáutico o con licenciatura aeronáutica. ¿Alguna otra duda, pregunta? Gracias, profe. No, profe. No, ok. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer cumplir, pues los inspectores verificadores saben de antemano que deben de hacer cumplir la seguridad operacional. Y si ellos ven cualquier anomalía, pues ya se genera un hallazgo. Y esos hallazgos pues generan cierto grado de vulnerabilidad, cierto grado de riesgo. Vamos a tener, en este caso, la política y objetivos de la seguridad operacional es generar una responsabilidad y compromiso en la dirección. Es generar una responsabilidad en la seguridad de los propios gerentes. A su vez también es designación de personal clave en la seguridad, coordinación de planificación de respuesta a la emergencia y documentación del SMS. Documentación del SMS es ir archivando todos los reportes que se hacen dentro de la empresa e irlos clasificando, ver este reporte sí atenta contra la seguridad, este no. ¿De qué va a depender? De una matriz de riesgo que más adelante la vamos a ver. La coordinación de la planificación de la respuesta a la emergencia. Se debe de generar un plan en dado caso de que se tenga una emergencia. Supongamos que en México se tuviera una crisis y que no se llegara un grupo de anarquistas al aeropuerto y se apropiaran del propio aeropuerto. En este caso, las propias aerolíneas deben tener un plan alterno para operar en otra zona que no sea el aeropuerto, pero seguir operando. ¿A qué me refiero? No sé, a lo mejor posiblemente se genera una tercera guerra mundial y se incautan todos los aeropuertos. Entonces se debe de tener un plan de respuesta para todas esas situaciones extraoficiales que pudieran aparecer. En dado caso de que secuestre una aeronave, ¿qué procedimientos van a realizar para atender esa situación? Designación de personal clave en la seguridad. Lógicamente dentro de la empresa, pues para designar un personal, un director de seguridad, debe de ser personal con cierto grado de conocimientos. De preferencia, en este caso a mí me ha tocado ver que la mayoría de los que son directores de seguridad son pilotos aviadores. Entonces se da cierto rango de conocimientos para el personal clave que se selecciona. Responsabilidades de seguridad de los propios gerentes. Los gerentes a nivel administrativo no solamente deben de velar en el aspecto económico, también deben de analizar ciertas políticas o ciertos nuevos procedimientos que ponen en riesgo ciertas operaciones. Entonces también es importante la concientización de los propios gerentes. Siguiente punto, gestión de riesgo de la seguridad operacional. Vamos a identificar todos los peligros. ¿Cómo identificamos todos los peligros? A través de todos los reportes. Siguiente punto, vamos a evaluar y vamos a mitigar el riesgo. Ya que identificamos los peligros, pues vamos a proponer
¿cómo no volver a caer en ese peligro? Entonces vamos a establecer ciertos procedimientos. Por ejemplo, en el aeropuerto hace años falleció trabajadores generales en el propio aeropuerto, cuando estaba lloviendo y de repente les cayeron rayos y se murieron. Entonces, a partir de ahí analizaron, para que no vuelva a pasar eso, cada vez que llueva y se detecte que es una lluvia con truenos, se deben de parar las operaciones por seguridad. Entonces, a partir de ahí ya se establece ese nuevo procedimiento de operación. Entonces ya todos dejan de trabajar, que se quita la lluvia, que paren los rayos, y así pasa lo mismo, ¿no? Siguiente análisis, a lo mejor en el siguiente riesgo que tuvimos, se nos despistó un avión porque tuvimos un malentendimiento en comunicación. Entonces, pues vamos a atender la comunicación entre torre de control y los capitanes. Vamos a darles un curso de fraseología o de rataria, así se llama, de comunicación telerestringida, en inglés, a los pilotos, para que se puedan comunicar de forma eficiente. Entonces, cada vez que se encuentra un hallazgo, se identifica un peligro, se modifica el procedimiento para que no vuelva a pasar. Entonces, siguiente punto, debemos de garantizar la seguridad operacional. ¿Cómo la vamos a garantizar? A través de supervisiones, mediciones de la propia eficacia de la seguridad operacional. Entonces, cada vez que se haga un reporte, se debe de analizar, se debe de medir el grado de riesgo y a su vez se debe de atender la gestión del cambio, la mejora continua del SMS. Entonces, cada vez que establezcamos un procedimiento, debemos de verificar que ese procedimiento es adecuado y garantiza la propia seguridad de la operación. Siguiente punto, promoción de la seguridad operacional, entrenamiento y educación. Entonces, por ejemplo, especialmente para mantenimiento, se hace un análisis de confiabilidad, de forma estadística se está estudiando qué sistemas están fallando, en qué cierto tiempo están fallando. En función de los tiempos se compara a lo establecido por los manuales de fabricantes y se analiza en qué deben de capacitar. Si de forma constante está fallando el sistema neumático, significa que debe de recibir capacitación del sistema neumático, el área de mantenimiento, para que de cierta forma no sigan saliendo esos hallazgos. Debemos de tener comunicación de seguridad. Entonces, los gerentes desde arriba deben de acercarse a todos los dueños del proceso para poder garantizar esa comunicación efectiva. No basta con decir, señores, hoy tenemos que realizar las operaciones. ¿Por qué? Porque vamos a perder dinero. Entonces, tal vez hoy no podemos realizar las operaciones porque a lo mejor el volcán Popocatépetl lanzó fumarola y llenó de ceniza el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y eso impide que se realicen las operaciones. Entonces, una cosa es lo que pueda perder la empresa y otra cosa es el grado de seguridad en que se expone la propia empresa. Entonces se debe de generar una gestión de riesgo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? No, profe, ninguna. Entonces, el SMS es un sistema de administración, ya lo comentamos. Es un sistema de administración que busca identificar los peligros, gestionar los riesgos, verificar la efectividad y fomentar una cultura de seguridad. ¿Cómo vamos a lograr esa gestión de seguridad? A través de componentes del CMS. Ajá. ¿Todo bien? Adelante, ¿preguntas? No, profe, es que estaba copiando. Ok. Entonces continuamos. Entonces, para identificar o para poder lograr el SMS, pues primero tenemos que aplicar políticas. A través de esas políticas debemos de lograr objetivos en la seguridad operacional. Entonces, se establecen proyectos para lograr objetivos a través de la gestión de políticas. Gestión de riesgos, vamos a evaluar qué tanto nos estamos arriesgando en esas nuevas políticas, en esos nuevos procedimientos. ¿Qué tanto garantizamos la seguridad operacional? Promoción de la cultura de seguridad operacional. Debemos de difundir esta cultura. ¿A qué se refiere?
Debemos de generar videos donde les vamos a estar explicando a los pilotos que es importante la seguridad, a los sobrecargos, a los mecánicos, a los oficiales de operaciones, a los meteorólogos, a los trabajadores generales, al personal de rampa. A todos les vamos a informar. Les vamos a informar en qué estamos fallando. Hemos tenido accidentes en rampa. Es una gestión de promoción. Entonces, señores, es importante que ustedes reporten cuando veas algo que está de forma anormal. Es importante reportar. Entonces, a través de todos los reportes que se llegan, se van a analizar y se va a gestionar el propio riesgo y se va a atender la propia seguridad operacional. Entonces, debemos, a través de todo el mundo de reportes que se realizan, que se hacen, entonces se van a identificar la cantidad de riesgos. ¿En dónde estamos fallando? Estamos fallando en los procedimientos administrativos, estamos fallando en la supervisión, estamos fallando en las técnicas de mantenimiento. Es donde debemos de identificar. Entonces, como nos lo muestra en nuestra figura, en el iceberg, podemos tener oculto todo un mundo que a su vez no nos damos cuenta que puede propiciar un grado de inseguridad en las propias operaciones. Generando las políticas de seguridad, en este caso... Sí, claro que sí. No te preocupes. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, gracias. Entonces, a través de la gestión de reportes, pues vamos a identificar los riesgos. A través de la generación de políticas, vamos a ayudar a administrar esta gestión de riesgo. Aquí nos comenta nuestra diapositiva, debemos de conocer todas las políticas para poderlas aplicar. Entonces, a lo mejor se nos ocurre, tenemos que generar una política de ahorro de combustible. ¿Cómo vamos a ahorrar combustible? Aplicamos las políticas y las debemos de difundir a todo el personal. Es compromiso de todos la misma seguridad. Son obligaciones de los ejecutivos ser responsables y en este caso el SMS debe de llevar la firma del director general. Entonces, cada empresa, cada operador aéreo tiene un director general. Por ley dice que el director general debe de firmar esta política de seguridad operacional conocida como el sistema de gestión de seguridad. Entonces, por ley lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer la difusión, tenemos que hacer póster, tenemos que hacer políticas, tenemos que hacer manuales, tenemos que hacer videos para difundir y generar esa cultura de seguridad operacional. Entonces, es parte de las gestiones que tenemos que hacer, generar políticas, generar una administración en el riesgo. ¿Qué peligros y consecuencias vamos a tener? Concepto de peligro. Es una condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al propio personal, daños al equipo, pérdida de material o reducción de la habilidad para desempeñar una función determinada. Entonces, el peligro es una condición que te pone en un riesgo. Consecuencias son las condiciones negativas que podrán generarse como resultado del peligro. O sea, tú ya te expusiste, ya estás en peligro, ahora vas a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencias? Pues una pérdida humana, una pérdida de una aeronave, o en este caso multas económicas por no traer tu certificado de aeronavegabilidad a bordo del avión. Esas son las consecuencias. El riesgo es la evaluación de consecuencias de un peligro en términos de probabilidad, la frecuencia o la severidad, tomando como referencia la peor consecuencia posible. El riesgo es qué tan constante estamos sometidos al peligro. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos en caer en ese peligro? Ese sería el riesgo. Vamos a tener una zona de región tolerable, una zona de región
aceptable y una zona de región no tolerable. Entonces, el riesgo va a tener tres parámetros de medición. Entonces, un riesgo es inaceptable a cualquier nivel. La región no tolerable no se debe de aceptar. Si el riesgo puede ser mitigado, es aceptable. Se requiere, en este caso, de un análisis costo-beneficio. O sea, ¿qué tanto nos arriesgamos? Pero si es aceptable, entonces la región queda dentro de lo tolerable. El riesgo puede ser aceptable. En este caso, es aceptable tal como existir o no existir. Entonces, así de fácil, puede ser aceptable el riesgo. Por ejemplo, si están reportando algo que pasa una vez al año, entonces no nos estamos sometiendo al riesgo de forma constante, entonces pues no hay tanto problema, estamos en una región aceptable. Un ejemplo de eso pudiera ser ¿cuántas veces se mete la niebla al aeropuerto de la Ciudad de México? Pues una vez al año. Entonces, ¿es importante capacitar a los pilotos para poder aterrizar en niebla? Pues no, porque es una situación que prácticamente es improbable. Es más, con el cambio climático y el calentamiento global, pues esa una vez al año se convierte en una nula vez al año. Entonces, significa que pues de nada me sirve capacitar a los pilotos para aterrizar en niebla. Simplemente cuando esa ocasión ocurra, esa vez que ocurre una vez al año y se mete la niebla, pues que no aterricen los pilotos, entonces no los capacitamos. Es una región aceptable, solamente por dar un ejemplo. Vamos a tener estos criterios que son extraídos de la famosa matriz de riesgo del anexo 19. Aquí nos dice qué tan frecuente, qué tan ocasional ocurre el riesgo, qué tan posible o qué tan poco probable o qué tan improbable. Se cataloga a través de una cantidad cuantitativa. Si es frecuente, le otorgas un valor de 5, si es ocasional un 4, si es posible un 3, si es poco probable un 2. Y ahí te determina cuál es el término de frecuente. Frecuente se refiere, en este caso, que es probable que suceda muchas veces o que ha ocurrido más de una vez. El término ocasional se refiere a que es probable que suceda algunas veces o ha ocurrido más de 3 veces. El posible es probable que ocurra y ha pasado de 2 a 3 veces. El poco probable es que es muy poco probable que ocurra y ha ocurrido solamente una o varios años, una vez en varios años. El improbable es casi inconcebible que ocurra el evento y no hay registros de que haya ocurrido. Entonces esos son los términos. Cada uno de esos términos adquiere un valor cuantitativo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener la categoría de gravedad. Entonces puede ser un daño catastrófico, un daño mayor, un daño moderado, un daño menor y un daño despreciable. Igual, cada uno adquiere un valor cuantitativo. En este caso, los daños, un daño catastrófico es cuando una aeronave permanentemente está fuera de servicio. O sea, significa que tú iniciaste a operar la aeronave y terminaste ya dejando inservible a la aeronave. Un ejemplo, no sé, un golpe al avión que provocó un daño estructural. Entonces eso es un daño catastrófico. Un daño estructural es prácticamente irreparable, significa que el avión se va a la basura. Eso es en el aspecto de aspectos materiales, pero si nos vamos a lesiones humanas, es un daño catastrófico cuando se presenta una muerte o cuando ya tenemos una incapacidad. No sé, en el accidente pasó algo y que generamos esa incapacidad permanente o parcial. Un daño mayor es cuando hay una gran reducción de márgenes de seguridad a la aeronave con daño a estructuras primarias. Entonces recordemos, una estructura del avión es irreparable. Entonces estamos de forma vulnerables a caer en ese error, es un daño mayor. Un daño mayor en lesiones significa a cualquier lesión o condición que requiera ser hospitalizada. Entonces, si estamos estableciendo un procedimiento en el cual el mecánico es, por decir algo, ¿no?
el mecánico se tiene que meter al tanque de combustible y de forma constante se está intoxicando y siempre termina el mecánico en el hospital, pues estamos generando un daño mayor en las lesiones. Un daño moderado se otorga la cantidad de número 3, es una reducción significativa en los márgenes de seguridad, daños en estructuras secundarias, o sea, prácticamente no dejas inservible, pero ya estás dañando al avión. En este caso, las lesiones pueden ser moderadas, lesiones incapacitantes que no necesitan hospitalización, son lesiones que consideran de 1 a 19 días de incapacidad. Entonces es un daño moderado, en este caso, cuando entras en un rango de 1 a 19 días. Un daño menor es cuando tenemos daños superficiales que no afectan a la operación, y en las lesiones tenemos lesiones que requieren primeros auxilios sin daños de incapacidad. Un daño despreciable es cuando prácticamente no hay afectaciones, y en las lesiones no tenemos ninguna afectación. Entonces, a través de esta matriz vamos a otorgar, a través de estos conceptos, vamos a otorgar un número. Ese número se debe de ingresar en una matriz de riesgo. A ver, ese evento que te pasó entra en el rango de frecuente, ocasional, remoto, improbable o sumamente improbable. Le otorgas un número. Luego te dice, ¿y qué tan severo es ese riesgo? O sea, ¿es un riesgo catastrófico, peligroso, un riesgo mayor, un riesgo menor o es un riesgo insignificante? Entonces, a partir de la literal que otorgues y a partir del número que otorgues, vas a caer en un punto de la matriz. Esta se llama matriz de riesgo. Entonces, si caes en la región roja, es intolerable. Si caes en la región amarilla, es hasta cierto punto intolerable. En este caso, si caes en la sección verde, estás en una zona segura. Entonces, amarillo es tolerable y rojo es intolerable. Entonces, debes de catalogar en función de la acción, debes de otorgar un número y debes de otorgar una literal. A partir de ese número y literal vas a entrar en esa matriz de riesgo, y a través de esa matriz de riesgo determinas si ese evento es tolerante, es insignificante o estás completamente en riesgo, que no debe de ser tolerable. Es aceptable, es no tolerable, es tolerable o es aceptable, en función del número que caigas dentro de esa matriz. Las acciones de mitigación. ¿Dudas, preguntas en este punto? No, profe. No, profe. Ok. Las acciones de mitigación. Pues vamos a tener que hacer uso de todas las herramientas que tengamos para poder disminuir esos grados de riesgo en la seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la tecnología, a través de la reglamentación, a través del entrenamiento, a través de la supervisión o a través de las normas. Entonces, debemos de aplicar las tecnologías. Un ejemplo, si nosotros queremos generar reportes dentro de la empresa, pues hay que generar una aplicación de celular, donde cuando vean algo que está en riesgo, le tomen una foto y manden el reporte. Hacemos uso de la tecnología. Pues vamos a generar un correo electrónico donde puedan reportar a través del correo electrónico esa situación que consideren que esté en riesgo. Vamos a hacer uso de la reglamentación. Entonces significa, a ver, si nosotros estamos volando de forma constante cuando el Popocatépetl está lanzando ceniza volcánica, pues vamos a ver qué dice la reglamentación. Entonces vamos a analizar o vamos a generar un procedimiento de reglamentación en el cual especifique qué debemos de hacer cuando hay ceniza volcánica. Entrenamiento. Pues si estamos viendo que está fallando de forma constante la unidad de potencia auxiliar, pues vamos a capacitar a nuestros mecánicos en la unidad de potencia auxiliar. ¿Por qué? Porque ya no analizamos a través de la estadística, estamos mitigando esas fallas.
La supervisión. Debemos de tener en todas las áreas. En el área de mantenimiento vas a tener supervisores que van a analizar tu trabajo y deben de firmar contigo cuando realizas tu trabajo. Todos los trabajos que realizas deben de ser documentados y deben de ser firmados por los supervisores. Tanto los supervisores como los propios técnicos tienen la misma responsabilidad. Entonces los dos tienen esa responsabilidad. Debe de generarse esa supervisión. Se deben de aplicar las normas, en este caso deben de generar esa cultura de seguridad, haciendo esa difusión de las normas que tenemos. ¿A qué quiere llegar esto? Que por ley se debe de generar esta cultura de seguridad y la gente lo debe de saber que por ley se debe de establecer. Entonces debemos de ver las normas. Si nosotros vamos a operar un taller de mecánicos en aviación, un taller de mantenimiento aeronáutico, pues debemos que ver qué normas tenemos que cumplir. La norma 015, debemos de ver si para poder generar el manual general de operaciones, ver qué norma aplica, para hacer el manual general de mantenimiento, qué normas aplicas. Si nosotros tenemos un centro de capacitación, qué normas aplica para tener un centro de capacitación. Entonces a eso se aplica. A eso se refiere la mitigación a través de las normas. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el otro aspecto. Nosotros contribuimos a la seguridad de la propia operación, pero también en el propio aeropuerto pues vamos a interactuar con otras operaciones. Entonces vamos a tener construcciones en el propio aeropuerto que genere grado de seguridad. La propia meteorología en los aeropuertos, en este caso los FOD. Los FOD son daño por objetos extraños en el aeropuerto, obstáculos en el mismo aeropuerto, tráfico pesado en el aeropuerto, áreas de construcción, inspecciones en la pista, problemas de seguridad aeroportuaria, procedimientos no estandarizados, vamos a tener el ruido, vamos a tener el cruce de pistas, vamos a tener ecosistemas. Todos estos factores generan peligros en un aeropuerto. Entonces son factores que hasta cierto punto nosotros no podemos controlar, pero sí debemos de estar conscientes que existen y que se tienen dentro del aeropuerto, para que a su vez estemos conscientes y en dado de que se presente alguno de ellos, pues podamos mitigar el riesgo de generar un accidente o un incidente. Entonces las medidas que eliminan el peligro o que reducen la probabilidad, la severidad de las propias consecuencias, es ser consciente de que tenemos todos estos peligros. Son peligros que no podemos controlar dentro de un aeropuerto. Los peligros relacionados con la seguridad de las propias aeronaves pues básicamente están establecidos o están detectados dentro de los procedimientos de los propios manuales, de los propios fabricantes y de los propios operadores aéreos. Todo peligro es todo aquello que impacte con el mantenimiento de las propias aeronaves, que tenga un efecto potencial en la seguridad del vuelo, de la aeronavegabilidad. Recordemos, la aeronavegabilidad es el concepto en el cual el avión garantiza la seguridad de la operación. Aeronavegabilidad es la condición en la que la aeronave y sus componentes y accesorios cumplen lo especificado en el diseño y por lo tanto garantizan la seguridad de la propia aeronave para operar de forma segura con el propósito para el cual fueron diseñados. Entonces debemos de garantizar, si tenemos el certificado de aeronavegabilidad, significa que todos los sistemas están operando de acorde a lo especificado por los fabricantes y en consecuencia van a generar la seguridad en la propia operación. ¿Qué es un peligro? Aquí podemos ver esta dinámica. ¿Qué observamos dentro de esta gráfica? ¿Qué peligros tenemos? Hay obstáculos en la pista, ¿no, profe? Correcto. Obstáculos en la pista. Ahí tenemos un vehículo particular no identificado. Tenemos unas escaleras abandonadas ahí en medio. Tenemos líquido regado por todas partes. Tenemos herramienta regada por todas partes. Tenemos llantas ahí abandonadas a un costado.
y no tenemos zonas delimitadas, entonces hay muchos peligros. Vamos a hacer un reporte, pues sí, hay que generar esos reportes. Tenemos personal ajeno a la operación, vehículos particulares, tenemos líquidos regados, de hecho hasta hay pintura arriba de un ala de un avión. Entonces se puede identificar una gama de peligros que pueden llegar a provocar un estado no deseado y provocar un accidente o un incidente. ¿Dudas, preguntas, traumas? No, profe, ninguna. Okay. No, profe, ninguna. Aquí está lo que comentaba, tenemos aceite, pinturas, fluidos derramados, mangueras extendidas, botes de pintura, distribución de las aeronaves, un vehículo dentro del hangar, un vehículo particular, todos esos generan peligro. Entonces hay que hacer reportes, esos reportes... Esos reportes deben de analizar el grado de peligrosidad, qué tan frecuente se encuentra un vehículo particular dentro de un aeropuerto. Pues es muy raro, ¿no? Entonces casi ahí vamos a entrar a través del análisis. Vamos a caer dentro de la matriz de riesgo y vamos a determinar si es tolerable o no es tolerable. ¿Qué tan frecuente están derramados los líquidos? No, pues está diario, los líquidos están diarios derramados, entonces estamos en un peligro frecuente. Entonces analizamos dónde caemos en nuestra matriz de riesgo y determinamos si es tolerable, no tolerable o es aceptable a través de la matriz de riesgo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante. Ese tipo de personas tienen como tipo de peligros identificados y en el hangar, ¿qué les hace? ¿Les llama la atención? ¿Un tachecito? ¿O qué les dice? ¿Qué tipo de personas que no están identificadas? Me refiero al propio mecánico, o sea, yo estoy arreglando, no sé, el motor de un avión, dejo material regado, herramientas, que me dicen, o sea, no sé, me multan o me ponen un tachecito, no sé. Pues en este caso, pues te levanta inmediatamente un reporte tu supervisor. Entonces, en función de los reportes, pues van a afectar tu rendimiento. Ahorita hay un concepto que está en moda en todos los países, es el KPI. El KPI es el rendimiento a tu trabajo. Entonces anualmente se especifican los KPIs y si tú tuviste tachecitos, pues vas a entrar en un rendimiento bajo. Y si de forma constante caes en un rendimiento bajo, pues te despiden. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Preguntas? Más adelante vamos a analizar, ¿no? Ok. Más adelante vamos a analizar el concepto de TRM. Ya platicamos al principio del análisis de la seguridad de aviación. Se analizó pues los primeros accidentes catastróficos. En este caso, dos de los accidentes catastróficos en aviación es el accidente de Tenerife y un accidente en Japón. Entonces son dos accidentes catastróficos. A partir de ahí se determinó que los pilotos pues tenían que estudiar el factor humano. Después dijeron que el piloto interactúa con los sobrecargos, entonces se creó el programa de capacitación conocido como CRM, Crew Resource Management, y más adelante dijeron pues también los pilotos, los sobrecargos interactúan con el oficial de operaciones. Entonces ahora al oficial de operaciones hay que darle su curso de factor humano llamado DRM, Dispatcher Resource Manager. Y también dijeron que los sobrecargos, en este caso pilotos y oficiales de operaciones, también trabajan con los mecánicos. Entonces al mecánico también se le da su curso de Maintenance Resource Manager y todos en conjunto trabajan en equipo y también toman su curso conocido como Total Resource Manager. Es donde todos los integrantes, pilotos, sobrecargos, mecánicos, personal de rampa, todos entran a una charla general y analizan los riesgos que de forma constante están sometidos. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Dudas? ¿Preguntas?
traumas. Ajá.